Capítulo 12, parte 2, Guerras mundiales y sus consecuencias. Primera Guerra Mundial. La guerra es llamada mundial por involucrar países de diferentes continentes, pero principalmente es una guerra de países europeos que ocurrió entre 1914 DC y 1918 DC. Los preámbulos políticos de las guerras son principalmente tensiones originadas por pocos países, pero encontrando apoyo en otros, creando dos bandos para variar. Por un lado, el Kaiser Guillermo II de Alemania presentaba molestia por el reparto de África y tras la derrota de Francia a mano de Napoleón III de algunos territorios, Francia se une con Inglaterra por primera vez y se suma Rusia con Nicolás I creando la Triple Entente. Por otro lado, se encuentra Alemania que se une al Imperio Austrohúngaro y creando la Triple Alianza. Las oposiciones estaban formadas, solo falta el hecho que desequilibre la balanza y sea la excusa para que el primer dominó sea tirado. El 28 de junio de 1914 DC el heredero de la corona austrohúngara, el archiduque Francisco Fernando de Austria, es asesinado por el serbio Gavrilo Princip, quien era miembro del grupo revolucionario Joven Bosnia conformado principalmente por jóvenes estudiantes ayudado y coordinado por la organización secreta llamada La Mano Negra. Por supuesto Serbia negó haber realizado esta orden y ensalió en su apoyo Rusia, pero finalmente provocando que Austria le declare la guerra a Serbia, por lo cual Rusia le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro, Alemania se la declara a Rusia y Francia e Inglaterra se la declaran a Alemania, sumando Italia declarándole la guerra al Imperio Austrohúngaro. Durante esta época la implementación de los avances científicos, de ingeniería e industrialismo, y de seguro, dado el entorno de violencia que se vivía, se comenzaron la fabricación masiva de armas militares como lanzacohetes como la Big Bertha, metralletas como la Maxim, submarinos como U-Boot, tanques como Mark IV, aviones como el famoso Barón Rojo, dirigibles como el LZ-104 y gases venenosos como el gas mostaza. Por lo cual se creó una forma de evitar los proyectiles que en su mayoría irían de forma prácticamente horizontal, las famosas trincheras. Durante este proceso en Alemania, el Kaiser Guillermo II sería adjudicado debido a una especie de golpe de Estado imponiendo una dictadura militar a manos de Paul van Hindenburg y Erich Ludendorff, dando paso a la República de Baviera, que sería un gobierno provisional socialdemócrata comandado principalmente quienes durante su mandato intentaron aislar comercialmente a Gran Bretaña mediante el uso de submarinos, pero en 1915 DC hunde el RSM Lusitania en donde mueren 128 estadounidenses, provocando que el presidente Woodrow Wilson, miembro de Sociedad Filosófica Estadounidense fundado con Franklin, declara la unión a la Triple Entente y que solo negociara con una Alemania democrática mientras miles de soldados enviados desde América desembarcaban en las costas europeas buscando obligarles prácticamente a cambiar su sistema de gobierno. Finalmente, la Triple Entente se le integró Italia, Japón y Estados Unidos, mientras que a la Triple Alianza se sumó Bulgaria. También durante la Primera Guerra Mundial Rusia sufrirá su propia revolución rusa en búsqueda de implantar un Estado comunista derrocando las monarquías de los zares de Rusia, lo cual, liderados por Alexander Kerensky y posterior eliminación de exilio de Vladimir Lenin para su regreso a Rusia, fue logrado en febrero de 1917 DC con la huelga de trabajadores soviet y la famosa revolución bolchevique encabezada por Lenin y su compañero León Trotsky, quien se había dedicado a dar conferencias en diferentes ciudades de Estados Unidos sobre los ideales socialistas. Juntos liderarían Rusia tras derrocar al gobierno temporal de Kerensky en la Revolución de Octubre de 1917 DC y la utilizarían durante la Primera Guerra Mundial no solo para impulsar la política comunista sino también propagar por otros países los mismos ideales y el levantamiento del proletariado contra los gobiernos, la Iglesia y las monarquías. Lenin instauró 3 reglas principalmente: paz inmediata en la nación, repartición de las tierras entre los campesinos y la creación de agrupación soviet de comisarios de pueblo llamado Sovnarkom, la cual realizó una asamblea constituyente donde por votaciones Lenin no fue elegido, actuando a imitación de Luis XVI, provocando que éste le disolviera inmediatamente creando una guerra civil de la misma manera pero creando una asociación llamada Checa con el fin de acabar radicalmente con los revolucionarios mediante los medios necesarios, inclusive la masacre de masas, torturas, y dan inicio a los primeros campos de concentración comenzando la época del terror rojo como si fuera Robespierre, incluso llegando a masacrar a la familia completa del zar Nicolás II que se encontraban recluidos en una mansión en 1918 DC. Finalmente se formaron los dos bandos. El Ejército Rojo de Trotsky y el Ejército Blanco, que era apoyado por los gobiernos occidentales en busca de detener la amenaza de una revolución comunista mundial que buscaría derrocar a los gobiernos con frases que enardecen al pueblo, creando rumores y organizando a la masa con discursos de unión,
exigencias desde lo que no tiene hacia los que tienen mayores recursos, quienes defensaran lo que creen es suyo, provocando las dos polaridades generales y esperando que la guerra civil estalle, buscando que la filosofía comunista, socialista, populista, o el nombre que le den a futuro a partidos políticos con estas raíces, sean aceptadas e instauradas democráticamente en cada país. Finalmente, el Ejército Rojo gana en Rusia y se forma en 1922 desde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vendría siendo como decir, los Estados Unidos capitalistas libres. Desde este momento se ve el nacimiento de las polaridades políticas generales de nuestro planeta, y que sin duda la influencia de miembros o filosofías de miembros masónicos estaba siendo utilizada e implementada. La organización de este gobierno comunista sería expuesta mediante un triángulo en donde en la parte superior se encontraba los partidos políticos, quien tomaban decisiones, las exponían a los soviets y ellos votaban para elegir la alternativa a ser implementada de forma democrática, pero en realidad solo eligen dentro del marco posible que los partidos desean que el pueblo pueda ver, organización muy parecida a los grados en las sociedades secretas. Mientras sucedía esto en Alemania, en 1918 se funda un grupo ocultista, racista y nacionalista que patrocinó desde los inicios al partido nazi, llamada Sociedad Zuli. Su fundador fue Rudolf von Sebotendorf, o con su alias Erwin Torre, quien fue masón y facultador de astrología, numerología, alquimia y de la meditación sufí, dimensión interna o espiritual islámica. En Alemania, en enero de 1919 Alfred Rosenberg, un político anticristiano, contrario a la política bolchevique y miembro de Sociedad Zuli, se une en Alemania al Partido Obrero Alemán, sospechosos de ser una agrupación comunista como los soviets, y que más tarde sería uno de los principales ideólogos de la filosofía nazi junto a su compañero Adolf Hitler. Regresando a Rusia, en 1924 Lenin muere y termina sucediendo el poder Losif Stalin, quien mandaría a matar a Trotsky, llegando a perseguirle hasta México, enviado a más de 20 hombres con 2 intentos de asesinato, donde el 20 de agosto de 1940 lograran tener éxito, e impondría la Unión de Repúblicas Soviéticas, o más conocida como URSS, que duraría hasta 1991 disolviendo la Unión y terminando con la Guerra Fría, que brevemente analizaremos más adelante. La guerra finalizó oficialmente el 28 de junio de 1919 firmando el Tratado de Versalles, creando la Sociedad de las Naciones, futura ONU, y terminando con el sometimiento de Alemania ante la Triple Entente y provocando el ascenso político de Adolf Hitler, quien en este mismo mes estaba siendo enviado a investigar un grupo presuntamente comunista, uniéndose a este grupo en modo espía en septiembre. Gracias a su oratoria y nacionalismo haría carrera en el Partido Obrero Alemán, más tarde conocido como Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, nazis, fundado junto con Rosenberg, y con ellos más tarde daría inicio a la Segunda Guerra Mundial, con plena revolución rusa y formalización de un gobierno comunista contrario al capitalismo y la Iglesia Católica, que representan a Estados Unidos de América, en otras palabras, la versión de nación libre de las monarquías bajo un sistema de administración social. ¿Acaso las monarquías solo fueron eliminadas? Ocurrió lo mismo que con los templarios, y permanecieron ocultos para más tarde buscar gobernarlos, o se adaptaron para vivir como la reina de Gran Bretaña. Lograron infiltrarse los pensamientos iluministas en todo este proceso. Es prácticamente obvio, pero aún así jamás sabremos exactamente quién sí y quién no, salvo salga más evidencia, y para ello se necesitaría estar pendiente de estos hallazgos, por lo cual sería que estés activo estudiando la profesión y no solo ejerciendo hasta que pasen los años y la historia esté escrita y enseñada nuevamente, para lo cual debemos mantener nuestra mente abierta a grandes cambios. Otro detonante importante a considerar para el inicio de la Segunda Guerra Mundial es el crash económico de Estados Unidos de 1929 Luego de haber terminado la Primera Guerra, Estados Unidos fue considerado una potencia mundial tanto en desarrollo industrial, estatal, educativo, comercial y militar, demostrando haber creado un sistema estable de economía con un sentimiento de patriotismo que les hace tener gran cantidad de militantes, pero la bolsa de valores que había sido refinada por Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, creando la posibilidad de comprar acciones, pedazos de una sociedad anónima, había creado un mercado imaginario o burbuja económica, debido que el Estado emitió unos bonos libertad, los cuales era una forma de recaudar capital prometiéndole retribuirles económicamente y obteniendo la oportunidad de comprar y vender estos bonos en momentos de necesidad, barajando su valor de acuerdo a la bolsa, que regulaba su valor en base a rentabilidad, pero principalmente en oferta y demanda. Es decir, entre más compradores hayan, mayor será su precio, pero a medida que sube el precio la rentabilidad disminuye. Me explico con ejemplo.
Si tienes un bono que vale 100 y renta 10 de enero de 2010 meses, recuperar la inversión y en adelante es ganancia. Pero si el bono vale 1000 y el retorno sigue siendo 10, lo recibirás en 100 meses, por lo cual la inmediatez es menor, provocando que haya menos compradores, bajando su precio, creando la expectativa de comprar lo más barato posible y vender lo más caro posible. A esto se sumaron dos hechos importantes para crear esta burbuja o ilusión del sueño americano, que por cierto no significa que el capitalismo sea malo o equivocado, sino que significa que la gente no está preparada para entender cómo funciona ese sistema, el cual se mueve principalmente por el pueblo, y a medida que se sincroniza podrían hacer subir y bajar sus precios, obligándoles a mantener precios razonables e incluso comenzando a tener representantes en las reuniones de accionistas. Pero para esto habría que evitar corrupción, el miedo, el ego, etc. Todo aquello que sabemos es el lado opuesto a tu ser de luz interior y te mantiene bajo tentaciones constantes. De lo contrario es muy difícil a gran escala, pero es más fácil desde la pequeña escala que eres tú y tu alrededor. Al final del libro te dejaré un link de un curso de conciencia financiera, el cual después de este libro te será mucho más fácil comprender el flujo de dinero y crear una idea, formalizarla y ejecutarla para buscar tu propia independencia económica y, si lo deseas más adelante, la libertad económica. Estamos en el momento ideal para que en los próximos años puedas crear tu propio sueño si entiendes y puedes medir su valor en base a tu tiempo, disposición y pasión, literalmente. Por otro lado, la Reserva Federal, creada recientemente en 1913 DC y encargada de regular la tasa de interés de los bancos, realiza una gran rebaja de la tasa de interés en 1922 DC, técnica para incrementar el endeudamiento, creando oferta para que aumente la demanda, lo cual hizo que la gente se sienta inserta en un entorno de prosperidad donde el Estado ofrece devolverte dinero por invertir en él. En medio de esto surge una idea innovadora y que se había mantenido solo para ciertas clases económicas debido a sus altos valores. Charles Michel se le ocurrió que las empresas también podrían ofrecer sus acciones para conseguir capital y repartir sus utilidades, así podrían mejorar sus producciones, la cantidad de empleos, salarios y diversificar sus inversiones con el fin que vivieran de ellas, creando un círculo virtuoso que llevaran al origen del Club Bilderberg, y adicionalmente crearía las agencias de corretaje donde cualquier persona podría ir a comprar y vender, como también a ser asesorados por personas más experimentadas. Comenzó el juego de especulación, rumores dentro y fuera de la bolsa sobre decisiones de expansión, cierre o movimientos financieros, creando un mercado que compraba mayoritariamente, por lo cual los precios subieran constantemente, permitiendo que quien tomara un crédito en poco tiempo lo pagara y quedara con rentabilidad. Años más tarde lo hizo que el famoso lobo de Wall Street o Jordan Belfort aprovechara sus dotes de oratoria y técnicas de venta para hacer creer a las personas que pequeñas empresas desconocidas eran grandes oportunidades, jugando con tener información única, sumado a su intensa forma de presionar al cliente para que compre y el uso de personas para realizar grandes compraventa de acciones, manipuló las empresas de menor tamaño. Joe Kennedy, padre del futuro presidente Kennedy, dijo al momento de retirarse de la bolsa, sabiendo lo que ocurriría cuando llegó el momento que no sea rentable y comenzaron las ventas de las acciones de las empresas, con una frase que dice: si un limpiabotas sabe tanto de como yo sobre mercado de valores, quizás es momento de que yo lo deje. Esta crisis fue intentada detener por un grupo de banqueros que se reunieron a puertas cerradas, pero destacan Thomas Lamont, presidente del banco JP Morgan Chase, Albert Wilkin, presidente de Chase National Bank y responsable de traer a la familia Rockefeller como inversionistas a este banco, y Richard Whitney, vicepresidente de la Bolsa de Valores, que será condenado más adelante por malversación de fondos. Su forma de salvar la economía fue comprar acciones inyectando con fondos privados y crear la especulación de su vida, lo cual funcionó durante unos días, pero lamentablemente el miedo que no tenían mentalmente asumidos los inversores inexperimentados y las pocas rentabilidades que había originado todo era demasiado para que se detuviera, por lo cual desde el 29 de octubre de 1929 DC hasta enero de 1930 DC la bolsa se desplomaría, y dado su conexión de acciones entre empresas internacional y la disminución de comercio por el cierre de fábricas y por consecuencia el aumento de la tasa de desempleo, repercutió en Reino Unido, quien se obligó a abandonar el patrón oro, que significa que su moneda no tenía valor respaldado en oro, sino que ahora podía estar valorado en patrimonios, bonos, acciones, etc. Logrando crear grandes sumas de capital, pero poniendo en riesgo especulativo constante a la economía, y por otro lado Alemania, que no solo sufría las consecuencias del Tratado de Versalles, sino que ahora culparía con mayor fuerza a los otros europeos y al capitalismo extranjero de empobrecer a su nación. Te invito a revisar la cantidad de veces que la Reserva Federal Internacional ha inyectado dinero a la economía en los últimos 10 años,
solo pone en Google inyección Reserva Federal Internacional y descubre lo que es parte de nuestro presente e inicia un camino hacia entender el valor del momento presente individual. Segunda Guerra Mundial. Este hecho inicia con sus raíces en la Primera Guerra Mundial debido a los impuestos y sanciones territoriales que recibió Alemania tras el Tratado de Versalles. En 1920 DC Adolf Hitler funda el partido nazi y junto a su principal influenciador ideológico, Alfred Rosenberg, quien tenía un particular enfoque en los judíos debido a su público interés en las artes ocultas, el esoterismo y la alquimia, lo cual debido a sus estudios en el pasado consideraba clave a la cábala judía y por lo cual encargado de educar al partido desde un enfoque antisemita en el Instituto para Estudio de la Cuestión Judía, también recopilando toda obra, libro, pergamino y reliquia judía dentro de las cuales el Santo Grial era uno de sus mayores metas, creando inclusive la Asociación de Buscadores del Grial. En otras palabras, estaban preparándose para hacer lo que la Iglesia Católica había hecho, recopilar la información, seleccionarla utilizable, escribir la forma de narrar el acontecimiento, ocultar y perseguir a los promovedores de ideologías similares pero diferentes, y que, si hubiera ganado la guerra, serían los cimientos de esa cultura mundial nazi. Hitler en 1923 DC había intentado un golpe de Estado junto con Ludendorff, quien participó en el golpe de Estado que provocó la adjudicación del Cáisar Guillermo II, y quien le convenció de que la policía local le apoyaría, pero equivocándose y enviándolo directamente a una ola de disparos que terminó con 16 nazis muertos y provocando su posterior arresto, declarándose responsable del golpe, pero no como criminal sino declarándose un revolucionario contra la revolución y que no existe traición contra los traidores. Ya en estos momentos Hitler era reconocido como un gran orador nacionalista en contra de los movimientos marxistas, comunistas y judíos en toda Alemania, fomentando el nacionalismo, acusándoles a estos grupos en primera instancia de ser los culpables de la pobreza nacional y no apoyar como soldados en situaciones de necesidad y protección de la nación. Más tarde, según algunos hechos, se teoriza la persecución por situaciones más esotéricas. Durante su encarcelamiento escribió el famoso libro Mi lucha, y que sería la guía del nazismo en adelante. Este mismo año se une al partido nazi Heinrich Himmler, de religión neopagana, ocultista y miembro de la Sociedad Zuli, quien llegaría a ser uno de los principales laídes nazi y oficial de alto rango de la SS, organización al servicio de Hitler, encargados de organizar los campos de concentración y de llevar las estadísticas de judíos, comunistas, masones y enemigos del partido. En 1929 DC en Italia, se crean el Estado de la Ciudad del Vaticano, independizando oficialmente a la Iglesia Católica de Roma. El Pacto de Letrán, que es firmado por Pietro Gasparri en representación del Papa Pío XI, conocido por su inclinación anticomunismo y antifascista, y el primer ministro italiano Benito Mussolini, quien en 1925 DC había fundado el Partido Nacional Fascista. Dos aparentes oposiciones acordaban convivencia bajo un enemigo común, el comunismo, a pesar de sus diferencias sobre el racismo. El Papa Pío XI colaboró en el cierre del partido político opositor del partido fascista e incluso llegó a bendecir a las fuerzas armadas de Mussolini antes de una masacre realizada al pueblo de Etiopía. Mussolini había trabajado como espía para el ejército británico entre 1916 y 1917 DC, y era miembro del Partido Socialista Italiano desde 1900 DC y en Suiza miembro del Sindicato de Albañiles y Obreros desde 1902 DC. En 1932 DC, tras la liberación de Hitler, el partido nazi había ganado influencia y fue nombrado canciller alemán instaurando el Tercer Reich, el cual comenzó a realizar campos de concentración en donde principalmente se encontraban judíos, como la gran mayoría sabe, pero también fue un fuerte opositor del comunismo y la masonería, quien eran enviados a los campos de concentración. El 20 de julio de 1933 DC el Papa Pío XI, representado por el cardenal alemán Faulhaber, quien sería apodado el mejor amigo de los nazis, comenzaba el cierre del partido político opositor nazi en donde la Iglesia tenía influencia, abriendo paso al partido nazi. Nuevamente dos oposiciones llegaban a un acuerdo. En 1936 DC Himmler reclutó a un escritor ocultista que había publicado en 1933 DC un libro titulado La Cruzada contra el Grial, llamando por supuesto fuertemente su atención. En este libro su autor, Otto Rahn, exponía una investigación que había realizado y sus expediciones por el monte Montsegur en búsqueda del Santo Grial que los cátaros habían protegido hace casi 700 años y que le llevaba a creer que se encontraban ocultas en el monte Montserrat en España. En este explicaba que según la lengua de los cátaros, la lengua occitana, Grial es libro y que no se trataría de una copa como muchos perseguían, sino que eran unas tablillas de arcilla antigua con símbolos extraños, que,
por su descripción, podrían ser de origen sumerio o babilónico. Con la integración de Otto y la ideología de la sociedad Zuli muy latente nace la creencia en la Alemania nazi de que existen fuerzas más allá de lo visible que podían afectar sus tropas y el inicio de lo que denominaran como las guerras mágicas, y el inicio de un sinfín de mitos relacionados al ocultismo, satanismo o peleas místicas contra los judíos dependiendo de qué punto de vista cuenta la historia. En 1937 D.C. Otto, quien se había sentido obligado por sobrevivencia a unirse al partido nazi, publica su andú libro titulado La corte de Lucifer en Europa y más tarde, posterior a su renuncia a la SS, muere por hipotermia 3 días antes del aniversario del asedio contra los cátaros en este lugar y que Rosenberg sobrevolara el 16 de marzo de 1944 DC durante el aniversario cátaro, según testigos, realizando la forma de una cruz sobre el monte Montserrat en donde hoy en día hay un museo que tiene abierto al público la exposición de muchas tablillas sumerias coincidentemente. Ya comprendiendo a grandes rasgos las influencias de las ideologías nazi y gracias a la canalización de la ira alemana hacia los demás países europeos, la educación antisemita y los dotes de oratoria de Hitler. En 1938 DC Alemania comienza su expansión bajo la dirección de Hitler conquistando Austria y amenazando a los países europeos de guerra si no entregaban una parte de Checoslovaquia. Ante la reciente crisis económica tras la Primera Guerra Mundial, Francia representada por Edouard Daladier, miembro del Partido Radical Socialista, y Reino Unido representado por Arthur Neville Chamberlain, miembro de la Royal Society de Londres, se sentaron en Múnich con Alemania para realizar un acuerdo pacífico en septiembre de 1938 DC, por lo cual la revista Time publicó en su portada a Hitler como el hombre del año y las alianzas comenzaban a surgir. Gran Bretaña de Reino Unido intenta negociar con Rusia en caso de guerra con Alemania, a lo cual Rusia se negó. Pero el 23 de agosto de 1939 DC, para sorpresa de todos, Rusia liderada por Stalin realiza un acuerdo de no agresión con Alemania representada por Hitler, un partido anticomunista pactaba no agredirse con el Partido Comunista. Por otro lado, Japón en 1937 DC liderado por el emperador Hirohito comienza la invasión de las costas del sur de China hasta llegar a las Indias francesas, lo cual provocó que Estados Unidos le sancionara con corte de suministro de petróleo y creando que Japón se concentrara en la expansión principalmente de islas asiáticas, las Indias Orientales, las Filipinas, Tailandia y Hong Kong, que era británico. En junio de 1938 DC se logra el reconocimiento del Estado franquista gracias al apoyo del Papa Pío XI, quien se encontraban apoyando sutilmente al bando revolucionario en España liderado por el futuro dictador Francisco Franco, mediante la colaboración del cardenal Goma en España. En 10 de febrero de 1939 DC en Roma muere el Papa Pío XI por infarto agudo al miocardio y como a todo papa su autopsia y funerales son llevados a cabo rápidamente y de forma hermética. Su asistente el cardenal Eugene Tisserand reiteradas veces dijo que el papa había sido asesinado, pero con el tiempo y no ser divulgado estos comentarios perdieron importancia y jamás se investigó. Asume el Papa Pío XII, quien se encargará de continuar con el formato de su predecesor. El 01 de septiembre de 1939 DC Alemania invade Polonia y el 17 de septiembre de 1939 DC Rusia ataca Polonia prácticamente repartiéndose los territorios. En 1940 DC Alemania invade Dinamarca, Noruega, Francia, Holanda, Luxemburgo y Bélgica, y se crea un acuerdo con Italia representado por Benito Mussolini e iniciando guerras contra Grecia y los territorios al norte de África que eran de interés italiano, pero facilitaría la conquista del canal de Suárez en Egipto que se encontraba bajo control británico. Finalmente, este año se oficializa a las dos agrupaciones que lideraran la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, tenemos a las potencias del eje que se unirán con el pacto tripartito firmado el 27 de septiembre de este año e integrándose por Alemania, Italia y Japón, quien principalmente tienen en común los ideales nacionalistas y el sentimiento anti-europeos, el cual Hitler utilizaría para promover la supremacía de la raza alemana y las injusticias realizadas tras el Tratado de Versalles. Por otro lado, tenemos a los aliados, quienes se conformaron inicialmente solo por Francia y Gran Bretaña, pero como veremos, también se sumarán Estados Unidos y la Unión Soviética, URSS, luego de algunos hechos importantes. Iniciando la Segunda Guerra Mundial. En Inglaterra surge como primer ministro Winston Churchill, quien fue miembro de la Royal Society y de la masonería inglesa, proclamando su primer discurso y citando al presidente de Estados Unidos en la frase "no tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor", demostrando sus similitudes, y que al final del libro veremos cómo estas casuales repeticiones de frases se realiza con una intención.
Pero haciendo más popularizado las frases hemos preferido el deshonor a la guerra. Tendremos el deshonor y la guerra y nunca tantos debieron tanto a tan pocos. El 10 de julio de 1940 DC Alemania estaría concentrada en el ataque a Inglaterra que debido a su aislamiento geográfico se optó por una guerra aérea que se conocerá como la Batalla Aérea de Inglaterra en donde participaron más de 776 aviadores argentinos, y otros más de Canadá y norte de África como voluntarios. Esta invasión alemana no tuvo éxito y durará hasta octubre de este mismo año, pero causando bombardeos en las principales ciudades británicas. Por el sur de Europa Alemania apoyaba a Italia en la guerra contra Grecia, pero las fuerzas aliadas de Francia e Inglaterra intervienen salvando a Grecia y capturando a Mussolini, que más tarde será liberado por los nazis separando a Roma en dos partes e instaurando la República Socialista Italiana. En junio de 1941 DC Alemania rompe su pacto con Rusia de no agresión avanzando rápidamente en territorio ruso con la idea de llegar a Moscú antes de que el invierno llegue, seguramente intentando no repetir lo que le sucedió a Napoleón, pero finalmente repitiendo la historia el crudo invierno terminó por debilitar al ejército alemán haciéndoles retroceder, meses más tarde cambiando su dirección hacia la ciudad de Stalingrado con interés de realizar un golpe al ego de Stalin provocándola. Batalla de Stalingrado y terminando el 5 de julio de 1943 DC con la famosa batalla de los tanques, la batalla de Kursk con la derrota alemana y avance ruso hasta Berlín. Este hecho es importante para comprender algo más sobre Hitler y su oposición real, considerando los intereses esotéricos de los militares nazi, la forma inicial de hacer las cosas, la posterior fiebre de conquista debido a inesperados ataques a países más pequeños y enfrentándose a países en crisis económicas utilizó actos de violencia sin aviso y traicioneras que hace siglos no se veían públicamente, demostrando sus intereses netamente nacionales, y personales más tarde, y la astucia con la que movía piezas este gran pintor y militar que hizo carrera principalmente como orador representando el odio y rabia de un pueblo que así había sido educado sencillamente. Pero si lo analizamos en detalle existe la posibilidad de que Alfred Rosenberg en un inicio representando a la sociedad Zuli estuvieran siendo no solo los patrocinadores económicos sino también intelectuales pudiendo comprenderse porque por un instante las oposiciones se estaban uniendo a pesar de las guerras en todo el mundo pero el ego en Hitler le dominó separándole de los ideales de Rosenberg quien sin necesidad de ser destituido fue perdiendo influencia en el partido nazi, hasta su captura por el ejército norteamericano, y se podría comprender mejor sus declaraciones de defensa en su juicio por promover operaciones contra los judíos y esclavos en donde intentó justificar su filosofía racista y luego negó conocer los planes de Hitler sobre la exterminación total de judíos. Rosenberg fue sentenciado a la horca el 1 de octubre de 1946 DC por cargos de crímenes contra la humanidad. Japón no se queda atrás y posterior a la conquista de los territorios asiáticos decide implementar un ataque militar a Estados Unidos. Japón lo considera justo debido al ataque de corte de suministros demostrando traición a su aliado comercial y alianza con el enemigo de mi aliado. Por otro lado, Estados Unidos no esperaba ser atacado pues sus medidas comerciales esperaban fueran, en el peor de los casos, contraatacada de una manera similar. Con estas expectativas en el escenario el 7 de diciembre de 1941 DC Japón ataca Pearl Harbor provocando que militarmente Estados Unidos y Cuba, siendo el único país independencia de las Antillas que declaró la guerra a las fuerzas del eje tripartito, que intervengan enviando constantes ayudas a las fuerzas aliadas de forma estratégica comenzando por Italia y con la respuesta de Pearl Harbor logrando su venganza con los japoneses 6 meses después en la batalla de Midway en el Océano Pacífico. Ocurrida entre el 4 de junio y 7 de junio de 1942 DC tras este ataque Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Paraguay y Uruguay rompen tratados con las fuerzas del eje como apoyo a las fuerzas aliadas. México y Brasil se enfrentarán a Alemania debido a los ataques con submarinos que éste les hizo, y Costa Rica le declararía la guerra a Japón el 8 de diciembre de 1941 DC. Reino Unido no se queda observando. Churchill aprueba el bombardeo a ciudades civiles por toda Alemania devolviéndole el golpe que había recibido. A estas alturas los países de Reino Unido, Francia, Grecia, Italia, Rusia, China, India, Polonia, Austria, Hungría, Turquía, el norte de África, Holanda, Checoslovaquia, Alemania que incluía los países más pequeños centrales europeos estaban prácticamente destruidos por la guerra. En 1942 DC Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos comenzaban un proyecto secreto llamado Proyecto Manhattan en donde se investigará y desarrollarán las dos bombas nucleares llamadas Little Boy y Fat Man, que más tarde serán lanzadas a Japón,
Su primera prueba nuclear fue llevado a cabo el 16 de julio de 1945 sin que ningún medio de comunicación hablara de ello. Este proyecto inició porque Roberta Oppenheimer, Leo Szilard y Edward Teller eran judíos refugiados de Hungría en los Estados Unidos quienes convencieron a Albert Einstein de que hablara con el presidente Roosevelt por la posibilidad de que los alemanes estuvieran trabajando en la bomba nuclear. Oppenheimer fue miembro de la Royal Society y de la Sociedad Filosófica Estadounidense y Szilard fue fundador de un pequeño partido político llamada Asociación Húngara de Estudiantes Socialistas convencido que el socialismo era la respuesta para superar la crisis postguerra. El proyecto se logró llevar a cabo en 2 años 3 meses y 16 días exactamente culminando oficialmente el 15 de agosto de 1947 DC. El 4 de junio de 1944 las fuerzas aliadas liberan Roma de la República de Mussolini quien huirá a Milán y será capturados por grupos de resistencia italiana comunista que en su búsqueda permitieron retirarse a los ejércitos alemanes a cambio de la entrega de los italianos. El 28 de abril de 1945 es ejecutado y más tarde su cuerpo utilizado para burlas fotográficas, golpearlo al punto de desfigurarlo, colgarlo en un lugar público, entre otras atrocidades más. Nada muy alejado de lo que hacían algunas tribus paganas antiguas con el fin de celebrar y amedrentar a otros. Merecido o no, los actos individuales reflejan el interior real de alguien al tener poder y o libertad. El 6 de junio de 1944 la Operación Overlord, nombre encubierto de un ataque estratégico de las fuerzas aliadas en conjunto, entra en acción desembarcando en las costas de Normandía y recuperando rápidamente sur de Holanda, Bélgica y Francia. Entre el 1 y el 22 de julio de 1944 se reúnen en el Hotel Bretton Woods en los Estados Unidos representantes de 44 países de todo el mundo, algunas colonias no independizadas también participaron como fue el caso de India, pero representando a su corona británica. China se retiró debido a la Revolución China que estallaría en 1949 URSS no aceptaría los términos. Los países de Latinoamérica mantenían sanas relaciones con los Estados Unidos gracias a su apoyo en la independencia de cada país y los demás países europeos se encontraban expectantes de conocer las propuestas de ayuda a la crisis económica y en algunos casos aún militares. El Reino Unido realiza la propuesta diseñada por el economista y miembro de la Royal Economic Society, rama específica de la Royal Society, John Maynard Keynes proponiendo un sistema capitalista pero más balanceado hacia el socialismo, que eran las ideas iniciales principales antimonarquías, mediante la creación de una organización internacional de fondos con una única moneda mundial con una tasa fija de cambio con las monedas nacionales, es decir, una moneda para los gobiernos o una élite si deseas llamarla según tu polaridad que lo veas. Este fondo sería aportado por los diferentes países mediante sus excedentes con el fin de apoyar a las naciones más pequeñas hacia su desarrollo educativo, social, militar y comercial. Y con estas ideas, en general, proponía prevenir lo que había ocurrido en 1929 al abrir el mercado de valores a las personas sin conocimiento del tema. Creo personalmente que al buscar los dos extremos de sus formas de pensar en esta situación al momento de decidir entregar una oportunidad de crear riquezas a todas las personas que solo buscan enriquecerse a sí mismos y con mentalidad consumista representaba un gran problema, por lo cual conscientemente se crearon dos polaridades que buscaría que todo sea abierto para todos, el socialismo, y el que todo debe ser abierto pero mediado de acuerdo a su espíritu o aporte social que a medida avanzas. En su pirámide, al más puro estilo egipcio, se van mezclando cada vez más, el capitalismo. La idea parecía ser buena, pero los Estados Unidos después de la Guerra Mundial representaba el 50% de la producción de carbón, 50% de los suministros eléctricos, motivo que les llevó a privilegiar a Edison que a Tesla, 2/3 del petróleo, conoceremos la familia detrás de esto, y representaba al 80% de las reservas de oro del mundo, por lo cual pasar sus excedentes no lo considero conveniente ni equilibrado proponiendo algo similar pero que cada nación debía realizar un aporte donde su % de aporte sería equivalente al % de votación para tomar decisiones con los fondos los cuales se utilizarían para ayudar a los países en momentos de necesidad. En otras palabras, un fondo común internacional administrados por socios, una sencilla sociedad anónima por acciones que tuviera su propia moneda la cual sería el dólar debido a su respaldo en oro, lo cual Reino Unido había abandonado y ningún país podría igualarlo, dado la presión que ejercía la retirada de los Estados Unidos de este acuerdo casi todos los países cedieron a la propuesta, excepto China y Rusia. Y dado que los bancos eran una idea mundialista,
el control de estos créditos y encargado de regular las tasas de los bancos centrales de cada país, quienes regular a su vez a los bancos nacionales, sería el Banco Mundial, creando en julio de 1944 DC. El 24 de octubre de 1945 DC la Sociedad de las Naciones se transforma en la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y el Fondo Monetario Internacional, FMI, el 27 de diciembre de 1945 DC. El actual Banco Mundial, junio de 2020, es dirigido por los Estados Unidos con un 16,38%, Japón con 7,86%, Alemania con 4,48%, Francia con 4,3% y Gran Bretaña con 4,3% principalmente. China no había explotado sus minerales aún, ya que se encontraban en el periodo de colonización que llevarían a los saqueos y búsqueda de minas como pasó en América, en donde sus gobiernos, poco a poco motivados por el argumentos de guerra y el peligro que significaba tener las reservas de oro para ser robados por sus oposiciones durante las guerras civiles, les compró y en otros casos negoció que gran parte de las reservas de oro fueran en dólares, que estaban representado con el patrón oro, es decir, que cada peso en oro valía X cantidad de dólares, siendo una idea que llenó la Reserva Federal de los Estados Unidos de oro sólido. Se dice que, en las próximas décadas, los Estados Unidos y Reino Unido realizarían lo que se denominó el alquiler del oro con China y Rusia, más tarde con India tras su independencia, con el fin de pasarles el oro físico, pudiendo demostrar patrimonio que le permitiera endeudarse y financiar proyectos en pro de su desarrollo. Pero esto se puede entender como un intento de control capitalista hacia el comunismo, pero después de la Segunda Guerra Mundial, el acuerdo de Bretton Woods y el Plan Marshall eran obvia la intención de impedir el avance de la ideología comunista. ¿Por qué financiarles y colaborar su desarrollo tras bambalina? Para mí solo hay una respuesta: están bajo los mismos ideales y son un mal necesario para que las personas, los obreros, los soviets, los trabajadores, los empleados, los políticos medianos y menores crean que pueden hacer cambios o crean que hay corrupción. Pero a medida que subes la pirámide te enfrentarás a personas con más experiencia, que usan métodos necesarios para obligarte a hacer lo que ellos quieren, que básicamente son pruebas que ponen a tu espíritu, tu tenacidad, tu fuerza de voluntad, tu pasión y tu deseo ferviente que te llevo hasta donde estés en este momento, pero no son todos y no saben quién sí o quién no, pues endulzan las palabras y buscan negociar con esa maldad en vez de equilibrar la balanza. Por ende puedes avanzar en cualquier de los dos caminos mientras vayas a su ritmo, pues una iluminación descontrolada podría hacer que la gente pierda la fe en la Iglesia, en el gobierno, y por ende comenzaría a cuestionar todo, como en el Renacimiento y la Ilustración que llevaron a la Revolución Francesa, la independencia de las monarquías y nuestro actual sistema camino al nuevo orden mundial que busca la unificación bajo normas y formas de nivelar los conocimientos y poder de influencia según tu nivel pasional y espiritual, pero esta vez a nivel global. Por otro lado, sin control ni norma, solo a punta de fe en otro ser sin conocer sus orígenes y la comprensión pura en camino hacia la utopía, el camino que todo gran maestro promete si la humanidad sigue el camino espiritual y ha buscado mediar con su época y entorno. El 16 de diciembre de 1944 DC Alemania, al ver sometido a sus aliados italianos, la pérdida de territorios contra Rusia y la Operación Overlord, creó un último intento de parte de Hitler en la batalla de las Ardenas que duró hasta el 25 de enero de 1945 DC, llegando hasta París y reduciendo a Alemania a su mínima expresión de expansión. El 12 de febrero de 1945 DC se hace oficial el comunicado impuesto para Alemania y sus aliados, tras la Conferencia de Yalta, la prohibición y procesamiento como criminales de guerra a los miembros del partido nazi. El 29 de abril de 1945 DC, un día después de la muerte, Hitler se entera de la muerte de Mussolini y lo que hicieron con su cadáver. Siento que sería atrapado. Realiza los preparativos para que su cadáver fuera cremado junto a su esposa luego de su suicidio programado para el día siguiente. El 30 de abril de 1945 DC se anuncia la muerte de Adolf Hitler. Pero el comandante Georgi Zhukov, destacado participante durante la Segunda Guerra Mundial, en una entrevista de prensa especuló la posibilidad de que Hitler habría escapado en avión momentos antes, y a continuación el comandante Nikolai Berzarin agregó que posiblemente se habría ido a España a refugiarse con su aliado Francisco Franco, quien se encontraba como dictador en España durante la Segunda Guerra Mundial, le había brindado apoyo logístico desde el inicio de la Segunda Guerra a Hitler. Pero por motivos económicos nunca apoyó militarmente,
Según Abel Basti dice que Hitler se habría afeitado y rapado, por lo cual fue imposible su identificación, permitiéndole viajar a España, de donde podría haber tomado un submarino rumbo a las Islas Canarias y luego a Argentina, donde fallece a los 73 años. En 1990 DC Rusia confirman la muerte de Hitler diciendo haber encontrado los restos y que en 1970 DC se habían incinerado lanzándolos al río para evitar tumbas ni lugares de veneración. En el 2018 DC un grupo de científicos franceses dicen haber comprobado que Hitler se habría suicidado en un búnker en Berlín en 1945 DC. El 7 de mayo de 1945 DC Alemania se rinde oficialmente ante los aliados y el 9 de mayo ante Rusia, dejando a Japón como el último tema pendiente. El 6 de agosto de 1945 DC Estados Unidos lanza la bomba atómica en Hiroshima. 3 días más tarde, el 8 de agosto, lanza otra nuevamente en Nagasaki y el 14 de agosto Japón declara su rendición firmando el acta oficial el 2 de septiembre, dando terminada la Segunda Guerra Mundial. Bajo mi conciencia veo a una rama masónica dividida en dos polaridades básicas de cómo usar la industrialización para imponer el sistema de gobierno en vez de las monarquías donde el pueblo pudiese elegir entre, y dando origen al capitalismo y socialismo, que al mezclarse con intereses propios terminamos en dictaduras comunistas o monopolios capitalistas, que por supuesto también debían buscar mediarse y equilibrarse. Políticamente se crean a nivel mundial dos bloques: el capitalista liderado por Estados Unidos con influencia en Europa Occidental y el comunista liderado por la URSS con influencia en Europa del Este y gran parte de Asia, trayendo como consecuencia el inicio de la Guerra Fría, la cual no fue una guerra militar sino donde el espionaje, la corrupción, acuerdos comerciales y publicidad estratégica, surgiendo los conocidos mensajes subliminales, y que hoy gracias a la neurociencia se sabe que la repetición crea reacciones en los pensamientos, siendo las agencias del FBI y la futura KGB. A contar del término de esta Segunda Guerra, las bases del nuevo orden mundial se haría tangible en acuerdos e ideas nuevas. En 1948 DC los Estados Unidos directamente pone en marcha el Plan Marshall, que consistía en entregar créditos a los países afectados durante la Guerra Mundial por la destrucción de los bombardeos y batallas en ciudades civiles. España no se le dio la opción debido a su apoyo a Hitler, y su rechazo al comunismo, y no haber sido afectada infraestructuralmente. China rechazó esta ayuda y URSS convenció a Checoslovaquia y Polonia de no acceder a este beneficio, y con claros argumentos, ya que este plan tenía como consecuencia no solo reconstruir a las naciones afectadas sino aumentar el comercio hacia Europa apoyando a sus empresarios solamente, pero también inyectando el consumismo y el endeudamiento para todas las clases sociales, ya que sus naciones hacían lo mismo. Lo son formas de combatir contra el comunismo, mientras se irán creando impuestos y acuerdos comerciales que les permitieran pagar los suyos, lo cual provocaba que mucha gente fuera endeudándose hasta nuestros días para obtener bienes materiales en el presente, prometiendo devolverlo en el futuro con dinero que irá a buscar mediante el trabajo que es valorado según su profesión o habilidad demostrable, creando una esclavitud temporal por consumismo inmediato. Pero al menos esta vez, el dinero que se encontraba respaldado en oro teóricamente, les permitía crear mayores riquezas mediante el endeudamiento y consumismo interno y externo, ofreciendo posibilidades de aprender cómo funciona este sistema para crear ideas o vender ideas valorizadas en la bolsa o por el gobierno por impacto social. Este plan de apoyo a otras naciones en búsqueda de aislar al comunismo traer como consecuencias el espionaje y la Guerra Fría, como ya habíamos comentado. En China en 1949 DC, mientras ocurría todas estas situaciones, no se encontraban exento de la guerra civil que inició en 1927 DC, cuando es fundada la República de China. También ambos bandos se enfrentarían, y como explicaría Voltaire, se adaptó de acuerdo a su época, entorno y pueblo. Tenemos al Partido Republicano Nacionalista encabezados por Chiang Kai-shek y el Partido Comunista encabezado por Mao Zedong, con la victoria del Partido Comunista instaurando la República Popular de China el 01 de octubre de 1949 DC y siendo el sistema actual de la nación china actualmente. Zedong será pieza clave para realizar una serie de reformas, conocidas como Gran Salto Adelante, las cuales se enfocarán en aumentar la producción interna del país mediante la industrialización y la colectivización interna, fomentando el consumo nacional. Estas reformas provocaría que la agricultura disminuyera enfocándose en la manipulación de acero para la fabricación de elementos industriales, trayendo y sumado a la hambruna causada por este nuevo enfoque comercial se estima que murieron de hambre más de 30 millones de chinos, lo cual hizo que Zedong en 1958 DC entregara el poder a Liu Shaoqi, quien realizaría reformas para fomentar el cultivo y producción en los fondos personales y facilitando el comercio en mercados rurales, una ideología consumista nacionalista.
En 1950 DC el Vaticano publica una obra titulada La masonería del Gran Oriente desenmascarada como el poder detrás del comunismo, es decir, que exponían que la logia francesa había iniciado el comunismo. Esta publicación no la pude encontrar, pero se dice que detalla la actividad de las logias durante la Revolución Francesa en Francia, España, Italia y Alemania. Esta publicación vendría saliendo un poco tarde, y la poco a poco perdida de credibilidad hacia la Iglesia Católica provocó solo más especulaciones y la reacción del Partido Comunista Ruso que usara la KGB, o quizás desde antes de hacerse oficial. El 13 de marzo de 1954 DC se crea en la URSS el Comité de Seguridad de Estado más conocida como la KGB, de la cual veremos algunos incidentes involucrados con la Iglesia Católica y que algunos argumentan, debido a la posible influencia masónica en la política comunista, como culpables de asesinato y tiene relación con la meta de infiltrarse en la Iglesia. El 29 de mayo de 1954 DC se reúne por primera vez financiada completamente por David Rockefeller, y adelante cada año, públicamente pero de forma hermética y privada, el famoso Club Bilderberg en el Hotel Bilderberg debido a la preocupación antiamericana que se comenzaba a provocar en Europa por algunos pronunciados que promovían la conciencia sobre el consumismo y endeudamiento que se había implantado, pero citando su página web oficial www.bilderbergmeetings.org, la reunión anual de Bilderberg ha sido un foro para discusiones informales para fomentar el diálogo entre Europa y América del Norte. Cada año, aprox. 130 líderes políticos y expertos de la industria, las finanzas, el trabajo, la academia y los medios están invitados a participar en la reunión. Alrededor de 2/3 de los participantes provienen de Europa y el resto de América del Norte, 1/3 de la política y el gobierno y el resto de otros campos. La reunión es un foro para discusiones informales sobre temas importantes. Las reuniones se llevan a cabo bajo la regla de Chatham House, que establece que los participantes son libres de usar la información recibida, pero no se puede revelar ni la identidad ni la afiliación de los oradores ni de ningún otro participante. Gracias a la naturaleza privada de la reunión, los participantes participan como individuos en lugar de a título oficial y, por lo tanto, no están obligados por las convenciones de su cargo ni por los puestos previamente acordados. Como tal, pueden tomarse el tiempo para escuchar, reflexionar y recopilar ideas. No hay una agenda detallada, no se proponen resoluciones, no se toman votos y no se emiten declaraciones de política. Y como hemos visto en la historia, debido a su hermetismo se han creado rumores conspiranoicas y un sinfín de especulaciones sobre que aquí deciden las direcciones que desean darle al mundo, economía y política. Pero como veremos más adelante, son sencillamente una pieza más de este gran puzzle. En su página web podrás encontrar fácilmente la lista de los participantes de cada reunión anual, como también podrás comparar que algunos personajes aparecerán en las portadas de la revista The Economist, sobre todo desde el 2012 DC en adelante, y también muchos de sus miembros son miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. En 1957 DC comienza la guerra espacial con la URSS poniendo el primer satélite en órbita llamado Sputnik. En 1958 DC los Estados Unidos no se quedaría atrás, enviado el satélite Explorer y al espacio. La URSS respondió en 1961 DC con el primer astronauta llamado Yuri Gagarin a bordo del Vostok, lo cual llevaría al polémico suceso del primer, el último, astronauta en la Luna con la misión del Apolo 11 en 1969 DC. En 1960 DC en los Estados Unidos, John F. Kennedy derrota a Richard Nixon en las elecciones presidenciales, es decir, el Partido Demócrata, el lado socialista del capitalismo en Estados Unidos, explicándolo netamente en generalidad, derrotaba al Partido Republicano, el lado capitalista del capitalismo, o capitalismo extremo. El 4 de junio de 1963 DC el presidente Kennedy firma la Orden Ejecutiva 11.110, la cual facultaba al Estado a imprimir su propio billete respaldado en plata, patrón plata, y criticando a la Reserva Federal de imprimir dinero sin respaldo sólido. Por supuesto, la respuesta fue que era respaldada por bonos, deudas de grandes empresas o países, acciones, parte de empresas nacionales e internacionales, y otras monedas, pero que finalmente hoy se comprende que son promesas de pago al no tener un respaldo 100% patrimonial o de activos, argumentando que el Estado no podía endeudarse con la Reserva Federal para crecer la propia nación. El 22 de noviembre de 1963 DC es asesinado en Texas mientras recorría las calles por Lee Harvey Oswald, arrestado 80 minutos después del atentado pero declarando que él era un señuelo y que no había matado a nadie.
2 días después Oswald es asesinado por Jack Ruby, quien fue salvado por Richard Nixon de ser investigado por cargos de mafia por el FBI en 1947 DC. Según un memorial del FBI descubierto en 1970 DC, Ruby declaró ante números testigos al momento de ser capturado y de haberse abierto paso entre ellos mismo durante un traslado de Oswald al momento de dispararle, que era una forma de redimir lo que había hecho y de haberle quitado el dolor a la viuda de Kennedy de tener que testificar. La Comisión Warren, creada por el presidente de la Corte Suprema Earl Warren, se creó con el único fin de investigar el asesinato del presidente Kennedy, pero se declaró culpable a Oswald y se negó cualquier hecho que les indicara fuera una conspiración. Pero dado que Warren se le descubriría su relación con el centro de Bohemian Grove, se terminaría especulando que la Comisión Warren era la conspiración misma y buscaban ocultar algo más. Luego del asesinato de Kennedy asume su vicepresidente, miembro de la masonería, Lyndon B. Johnson, quien será sucedido por Richard Nixon, quien nuevamente será candidato a la presidencia en 1968 DC, y habiendo derrotado previamente en su mismo partido a Nelson Rockefeller y Ronald Reagan, usando como parte de su campaña política el cese de la guerra de Vietnam dado los costos que estaban generando, y que el Partido Demócrata de Kennedy había iniciado. 1978 DC muere el Papa Pablo VI por infarto agudo al miocardio, quien fue conocido por su retórica anticomunista, pero como sabemos continúa una opinión del Vaticano sobre el comunismo y la masonería, que a estas alturas para ellos los Illuminati, Freemason, Rosacruces, paganismo, satanismo, etc. eran todos los mismos o hacían referencia usando solo el apodo de masones en general. El Vaticano, desde su independencia, había sido un objetivo de alianzas para los capitalistas y comunistas debido a su gran poder de influencia en la mayoría de las personas a nivel mundial, sobre todo europeo y americano, posesión sus propias reservas de oro, que era escaso a estas alturas, y su poder político desde el nacimiento de las monarquías no había parado de influir e involucrarse en guerras, persecuciones, asesinatos, etc., lo cual curiosamente son acusados los masones. Debo dejar claro que no critico a ninguno de los dos, sino más bien intento demostrar un hecho particular e individual a escala de los más poderosos. Cuando vemos al enemigo afuera es una percepción de nuestra mente que está buscando mostrarnos, gracias a Dios, nuestros errores que no vemos ni percibimos como malo por el hecho de venir de nosotros mismos, de lo que consideramos nuestro ser intelectual y emocional, nuestro ego. CIA también, como reacción, y demostrado que sin ello seguiríamos quizás en un formato monárquico, la oposición que se realizó fue a su mismo nivel, pero a mayor escala debido que se liberó de las ataduras de ese momento al pueblo, exponiendo verdades y aumentando el conocimiento, encontrando palabras que fueran aceptadas por la gente y por los poderosos, nobles, reyes, grandes comerciantes y por supuesto la Iglesia. Literalmente es una fuente acumulada de energía y fe de millones, y esto no es un hecho sin importancia al momento de hablar de energías, oscuras y de luz, y de política internacional. Tras la muerte del Papa Pablo VI asume el cardenal Albino Luciani, en adelante, Papa Juan Pablo I, quien en cuanto toma el poder, y quien desde que era cardenal se encontraba investigando algunas teorías de corrupción en el Banco del Vaticano, el cual había comprado otro banco en notoriamente devaluado valor, y lo cual había traído como consecuencia una crisis en Italia donde millones de dólares se perdieron de los fondos de pensión. Ahora, como Papa, tenía el poder y autorización para solicitar los documentos que se le había negado con anterioridad, investigando directamente a Paul Maarsinkas, director ejecutivo del Banco del Vaticano desde 1971 DC hasta 1989 DC, a quien se le apodó el banquero de Dios debido a su amplio poder para manejar las finanzas del Vaticano, y Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano en Italia. Estos dos personajes serán protagonistas del fracaso y derrumbe del Banco Ambrosiano en 1982 DC, y Calvi será condenado a 4 años en 1981 DC y, curiosamente, más tarde puesto en libertad recuperando sus cargos. Pero en este momento, el Papa era el único que les apuntaba como sospechosos. Cabe destacar, para quienes investiguen más a fondo, que Calvi era amigo íntimo del maestro masón Licio Gelli, líder de la masonería P2 o conocida como la Gran Logia de Oriente de Italia. No olvidemos que la Iglesia publica un documento hablando contra la Gran Logia de Oriente y quizás hacía referencia a esta en específico, y apodado el titiritero siniestro debido a sus hábiles estrategias de negocios y por ende especulaciones de corrupción, sobornos y más. Estos hechos salieron a la luz debido a la entrega voluntaria de Michele Sindona en 1990 DC, quien temía que al descubrirse la verdad de la relación del Banco Vaticano y la mafia fuera arrastrado, entregándose al FBI, declarando y demostrando con cartas la relación de la masonería P2 y la mafia italiana.
Sindona fue un banquero italiano, seguidor de Licio Gelli y miembro de la masonería llamada Propaganda Du, quienes mantuvieron tratados con la mafia italiana. De muchos de estos hechos nace la fama de la mafia italiana y películas como El Padrino 2 toma de referencia el caso que hablamos de los bancos. Con solo 33 días en el poder, el Papa Juan Pablo I muere de infarto agudo al miocardio. Ya inevitablemente debo decir que para variar y como broma sarcástica o recomendación quizás deberían hacerle un examen constante al corazón a los papas y resolver la carga de estrés que conlleva el cargo, ya que influye en la presión que podría provocar estas muertes al corazón. Pero esta vez fue diferente, ya que el papa había pasado por varias operaciones recientemente y los exámenes demostraban óptimo estado de salud, y en esa época la verdad era manipulable, pero existían muchas formas de guardar evidencias y que saldrían a la luz en el futuro, ya que si salían en ese momento solo era vestirte de blanco y salir a que te disparen. Ese futuro hoy es nuestro pasado, y las evidencias encontradas con este suceso nos remontará unos años más atrás. Oficialmente el anuncio publicado a las 7:30 de la mañana decía lo siguiente: esta mañana, 29 de septiembre de 1978, alrededor de las 5:30 de la madrugada, el secretario particular del Papa, sin haberle encontrado en la capilla como es su costumbre, le buscó en su habitación y le ha encontrado muerto en la cama, con la luz prendida, como si todavía leyese. El médico Renato Buzzonetti, que acudió inmediatamente, ha constatado su muerte, acaecida probablemente hacia las 11 de la noche del día anterior a causa de un infarto agudo de miocardio, y como a todo papa no se le practicó la autopsia y rápidamente fue embalsamado incluso sin sacarles órganos ni sangre, realizado su depósito en las grutas vaticanas. Pero ya es sabido, debido a que durante las 5 de la madrugada y entre la llegada de los embalsamadores se sabe que quien encontró al papa en su cama fue la hermana Vincenza Taffarel, de quien muy poco se sabe, desapareciendo de la historia poco a poco. Esta le informó al secretario John Magee, quien durante el papado de Juan Pablo II también fue su secretario y durante el papado de Benedicto XVI será involucrado por dignatarios en su oficina en un escándalo de abuso de menores, provocando que el 24 de marzo del 2010 DC renunciase al gobierno pastoral. Para atender la relación completa de este suceso, nos basaremos en documentos que comenzaron a surgir posterior a la Guerra Fría por parte de la KGB, en donde se hablaba específicamente de Adam Weishaupt, la intención de la KGB de infiltrarse en el Vaticano, e incluso en algunos documentos se han encontrado ocultos en los puntos finales de estos documentos el logo de los Illuminati, el mismo logo que se encuentra en el billete de $1, el mismo que se usa en cábala judía y la masonería lo representa en sus túnicas y altares, el famoso triángulo con el ojo que todo lo ve, llamado el ojo de la providencia, también llamado el ojo de Ra. También podemos encontrar en el billete de $1 frases que nos ayudan a confirmar su ideología, como el Dios favorece nuestra empresa, la frase nuevo orden mundial o de las eras, y en la base de la pirámide inacabada de 13 peldaños el número en romano que dice 1776, pudiendo hacer referencia a la independencia de los Estados Unidos o coincidentemente la fecha de fundación de la Sociedad de los Iluminados de Baviera. Entre otros detalles más que te invito a investigar. Quienes, gracias a un documental que les dejaré en nuestro canal de YouTube al final del libro, donde se muestran escenas y hoy ya publicadas oficialmente como evidencia, de que en 1973 DC el asistente del cardenal Jean-Marie Villot había estado en conversaciones con agentes de la KGB, escenas con una mujer que se presume utilizada para extorsionarlo con la intención de acceder al cardenal Villot, quien en ese momento era secretario del Papa Pablo VI y ahora de Juan Pablo I. Villot era un reconocido miembro de la masonería. Recordemos que la masonería acepta a todo creyente, por ende mientras la Iglesia no lo supiera él podría sin ningún problema ejercer el trabajo y religión católica, y destaquemos que ahí ya no sabríamos si su filosofía es liberal, ortodoxa, iluminista, etc. Pero la KGB tenía como medio el causar situaciones que filmadas podrían arruinarte completamente, usando el miedo y el apego material como reacciones naturales que te hagan cada vez más exponerte a ir cavando más profundo hasta no poder salir. Habrán llegado a Villot y extorsionado. Habrá sido influenciado por las creencias de la KGB. Le habrán lavado el cerebro con torturas o experimentos. Quizás nunca se sabrá, pero cuando eliminas la incertidumbre y te basas en los hechos, los motivos son extremadamente relevantes, pero el resultado de un nuevo orden mundial nos ayuda a comprenderlo. El 5 de septiembre de 1978 DC, a los 10 días de haber asumido el pontificado, el Papa Juan Pablo I se reunió con el arzobispo ruso Nicodemo o Nicodim, de quien se rumorea era espía de la KGB, ya que llama la atención que no se sepa mucho de él, y llegó a tener una reunión privada con el Papa,
que no haya causado respuesta de Rusia por especulaciones por lo sucedido y más aún, que la hermana Vincenza también estuvo presente y en sus primeros comentarios mencionó que tenían la misma cara desfigurada. Con solo unos minutos de reunión el arzobispo tomó un sorbo de café y cayó muerto, según por informes, por un ataque al corazón. ¿Será que la KGB quería matar a los dos y por ende quien trajo el café era el asesino pudiendo venir de la P2, la mafia o cualquier otro que cabe en tu imaginación? ¿Será que sencilla y, como diría Sherlock Holmes, la respuesta es menos pensada y el espía en el nerviosismo se equivocó de tasa o se mezclaron en algún momento dejándolo prácticamente al azar? Solo fue un infarto más debido a la falta de su tratamiento con nitroglicerina como se informó. Como sea, el arzobispo murió con una cara de agonía que desfiguraba su rostro literalmente en brazos del Papa y él aún se encontraba vivo. Esta situación hizo que el Papa convocara el 28 de septiembre de 1978 una reunión a puertas cerradas con 4 cardenales, entre ellos el cardenal y secretario del Vaticano Villot. No se sabe con claridad lo que se habló, pero se sabe que el punto principal de la reunión era a raíz de lo ocurrido con el arzobispo ruso. Tras esta reunión el cardenal Villot es destituido de su cargo como secretario del Papa y terminando con una cena. Ion, a quien la hermana Vincenza había encontrado, informó al recientemente destituido Villot, quien no solo acudió a confirmar la escena rápidamente sino que casualmente aún no se retiraba de la Santa Sede. Villot se encargará, como camarlengo, de asumir el papado y organizar el cónclave para las elecciones del nuevo Papa. Pero ya era segunda vez que tenía esta responsabilidad, también lo había hecho con el Papa Pablo VI. Villot también fue quien se encargó de la publicación y anuncio anteriormente escrito. En otras palabras, la versión viralizada y provocada por la hermana Vincenza en su deseo de encontrar ayuda crearía un ambiente de incertidumbre, al igual que el cardenal Tisserand, sumado a que en sus declaraciones entre pasillos mencionaba una discusión que habría tenido el Papa y Villot la noche anterior. En una entrevista a unos periodistas franceses la hermana Vincenza dijo que lo había encontrado para ser exacto en el baño aún con su ropa papal a las 4:45 de la madrugada y no a las 5 de la madrugada en su cama, y que había ingresado a la habitación porque le llamó la atención la luz aún encendida y pensó que aún se encontraba despierto, al no tener respuesta ingresó a la habitación. Esto creo que efectivamente la versión publicada por Villot no era cierta sino que la hermana lo había encontrado obligándole a no divulgar y a aceptar, por motivos de que se podrían dar malos entendidos el que una mujer estuviera a esas horas en la habitación del Papa. Villot le haría el favor a la hermana de ocultar este hecho y agregando la versión de que lo había encontrado en la cama con expresiones de dolor, que la hermana reconocía en la cara del arzobispo ruso, y estas versiones más tarde que temprano llevarían a especulación de una conspiración que no sería investigada oficialmente por el Vaticano pero con los años se irían revelando información que hoy expongo de una forma más ordenada. Más tarde, el secretario del Vaticano expondrá, quizás para explicar la teoría del vómito o quizás solo para intentar esclarecer la situación, que todo el hecho había sido causa de una sobredosis del medicamento que el Papa tomaba, y que, si se le hubiera hecho una autopsia se habría conocido que había sido sobredosis, pero que nadie les hubiera creído provocando teorías tanto de conspiración como de suicidio. Al parecer optaron por elegir uno y desviar de la posibilidad teórica del suicidio ya que eso provocaría pérdida de fe ante un hecho como ese, y que en el momento presente de enfrentar la situación quizás no se supo manejar sencillamente. Como fuese el Papa Juan Pablo I según la versión oficial había sido encontrado a las 5 de la madrugada y los embalsamadores, quienes hoy se sabe que curiosamente se encontraban preparados, teóricamente el cuerpo no debió ser manipulado para los registros forenses pero sus gafas, ropas, sus medicamentos, los documentos de la reunión y sus pantuflas, algunos creen que por rastros de vómito tras un envenenamiento o sobredosis, habían desaparecido para siempre. Los embalsamadores llegaron a las 6:10 de la mañana, pero con el doctor Buzzonati y no el doctor Fontana quien era el jefe del servicio médico del Vaticano para confirmar la muerte sin emisión de algún documento en ese momento que la causa de fallecimiento era un infarto agudo al miocardio. Al pasar los años, se calculó que considerando que estuvieran preparados dado la distancia a recorrer se les contactó a las 4:45 de la madrugada aproximadamente, que calza con la versión de haberlo encontrado en el baño, pero también con la versión de que Villot estaba muy preparado para recibir la noticia y que los embalsamadores tienen un excelente servicio 24 horas. A las 6:30 de la mañana Villot comienza a informar a los demás cardenales de lo sucedido.
A las 7:30 de la mañana se realiza el comunica público de la versión de Billot y en este momento el cuerpo ya se encontraba embalsamado imposibilitando cualquier cuestionamiento para realizar autopsia. A las 6 de la tarde los 19 departamentos y oficinas del Papa se habían limpiado incluyendo cartas, apuntes, libros y recuerdos personales. El 16 de octubre de 1978 DC es elegido nuevo Papa Juan Pablo II, tras un controversial conclave en donde muchos rumores de pasillos marcaron durante 2 días al Vaticano. Juan Pablo II era un polaco anticomunista, con lo cual se sospecha era un derrocamiento para los teóricos de la infiltración del Vaticano más allá del secretario del cardenal Billot. Las conclusiones son tuyas, hasta que se exponga la verdad, y como siempre te invito, a buscar el equilibrio en la opinión. Por otro lado, durante la Guerra Fría mientras la KGB y el Partido Comunista de la URSS hacía sus movimientos el pueblo estaba siendo distraído por las conspiraciones que corrían por las calles de parte del FBI, de la aparición de los hombres de negro, la KGB, el consumismo expansionista de Estados Unidos y el microendeudamiento europeo. Los Estados Unidos también continuaban sus planes internos bajo la dirección de Richard Nixon. Nixon, entre muchas cosas que hizo que provocó su reelección, fueron la apertura de comercio con la República Popular de China, abrió acuerdos sobre la limitación de armas estratégicas, miedo a una guerra atómica, con la URSS y al realizar diferentes políticas en búsqueda de evitar la inflación del dólar, que ocurriese lo mismo que la crisis del 29 pero en específico al dólar, por lo cual en búsqueda de duplicar su capital los Estados Unidos, tras instaurar su moneda como la moneda del Banco Mundial y representar el 80% del oro del mundo, según las auditorías a la Reserva Mundial de ese momento, era el momento perfecto para que su dólar, que estaba limitado por la cantidad de oro llegando a su punto máximo de impresión de cantidad de dólares sobre la cantidad de oro, abandonará el patrón oro, duplica su capital y respalda su valor en petróleo transado en la bolsa, y gracias a esto y las guerras por el petróleo el imperio Rockefeller ganó su enorme poder como consecuencia de estas decisiones. Finalmente, el petróleo se limitó a ser comprado con dólares americanos exclusivamente, creando un respaldo definido como fiat o fe de las personas. En otras palabras, el dólar es la única moneda de compra para el petróleo y la oferta y demanda de petróleo se refleja en la bolsa de valores, la cual es el valor de respaldo del dólar, creando una dependencia del petróleo de parte de los Estados Unidos que traería como consecuencia la desaceleración de los avances científicos que los Illuminati planteaban hacer, y su hecho demostrable ya había sido Tesla. El gobierno de Nixon patrocinó el golpe militar de Augusto Pinochet en Chile, quien tras asumir el poder en 1975 nacionalizó mediante el decreto de la Ley 1078 expulsó a los miembros accionistas extranjeros que dominaban por mayoría el Banco Central de Chile, entregándose al Estado. Cabe destacar que el Banco Central de Chile fue fundado en 1925 y era una extensión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, cumpliendo el rol de regular la tasa de interés de los endeudamientos nacionales, esto debido a que el oro había sido vendido y otra parte guardado en este lugar. Y cabe mencionar que dentro de esos inversionistas extranjeros estaban la familia Rothschild. Gracias a mejorar, temporalmente, la economía de Estados Unidos y cerrando el sistema que había endeudado a las grandes naciones en una moneda basada en el petróleo, Nixon gana la reelección en 1972 pero gracias a esta idea y el abandono del patrón oro, más adelante, provocaría en teoría las falsas acusaciones de terroristas que realizarían atentados que les permitirían invadir países con quienes no llegaran a acuerdos comerciales como Cuba, Venezuela, Irak, etc., con hechos catastróficos como el atentado de las Torres Gemelas, usando como argumento el odio medio oriental por el capitalismo, donde se mezclaron ideologías comunistas y religiosas extremas como los Hassin que enfrentaron a los templarios en las cruzadas. Durante su segundo mandato no le fue tan bien debido a un par de escándalos a su alrededor donde terminó involucrado. El escándalo de Watergate, destapado el 17 de junio de 1972, comenzaría una serie de acusaciones. En este caso hubo un allanamiento en la sede del Partido Demócrata tipo espionaje, donde los acusados dijeron haber sido enviados por altos cargos del Partido Republicano. En marzo de 1974 se lo consideró copartícipe de haber obstruido la investigación, como lo hizo con Jack Ruby, pero sin realizarse cargos formales. El 8 de agosto de 1974 Nixon deja su cargo como presidente y asumiendo Gerald Ford el 9 de agosto. Ford tiene una característica especial: asumió el puesto de vicepresidente y de presidente de los Estados Unidos sin ser candidato, sino que por traspaso por la renuncia de sus originales candidatos. Durante su mandato terminó definitivamente con la guerra de Vietnam,
y se realizaron los acuerdos de Helsinki que buscaban la cooperación y seguridad con Europa. Pero la más polémica de sus acciones fue entregar un indulto para salvar a Nixon por el caso Watergate. En 1976 DC deja su mandato a pesar de su intento de reelección, y asume la presidencia el demócrata Jimmy Carter en 1977 DC. Carter fue ganador del Premio Nobel de la Paz en 2002 DC por su esfuerzo pacífico de encontrar soluciones pacíficas a nivel internacional. Estuvo a punto de concretar el acuerdo de limitación de armas con la URSS de Nixon y el establecimiento diplomático con la República Popular China y se enfrentó a una situación de rehenes en Irán durante 44 días. Y la curiosa situación, donde URSS invade Afganistán según ambos partidos estadounidenses, con la intención de obtener el petróleo provocó que no se firma el acuerdo de limitación de armas. En 1979 DC una persona de quien se sabe solamente que se llama R.C. Christian compró un terreno en Georgia en los Estados Unidos y mandó a construir las conocidas piedras guías de Georgia donde se escribió en escritura cuneiforme, idioma babilónico, en griego clásico, en sánscrito, lengua clásica de la India, y en jeroglíficos egipcios que lleva por título que estos sean los principios de una edad de la razón presentando 10 puntos. 1. Mantener la humanidad a menos de 500 millones. 2. En equilibrio perpetuo con la naturaleza. 3. Guiar sabiamente a la reproducción mejorando la condición y diversidad de la humanidad. 4. Unir la humanidad con una nueva lengua viviente. 5. Gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con la razón templada. 6. Proteger a los pueblos y naciones con leyes imparciales y tribunales justos. 7. Permitir a todas las naciones que se gobiernen internamente resolviendo las disputas externas en un tribunal mundial, evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles. 8. Balancear los derechos personales con las obligaciones sociales. 9. Valorar la verdad, la belleza y el amor buscando la armonía con el infinito. 10. No ser un cáncer en la tierra, dejarle espacio a la naturaleza. El 20 de enero de 1981 DC Carter entrega el cargo de la presidencia de los Estados Unidos a Ronald Reagan, quien había perdido ante Nixon en 1968 DC y su vicepresidente, por si acaso, fue George W. Bush padre. A los 69 días de asumir el cargo es víctima de un atentado donde terminaran varias personas heridas y el presidente con un pulmón perforado que gracias a la rápida atención continuó con vida. Su perpetrador Nick Clay Jr. fue capturado y puesto en prisión hasta el 2012 DC cuando fue puesto en libertad por no ser considerado ya un peligro para la sociedad. Dentro de su gobierno podemos resaltar que era un revolucionario en sus políticas económicas, a pesar de ser republicano, sus políticas fueron enfocadas en crear recesión para evitar la inflación a diferencia de Nixon, buscó desarrollar y crear un patrón de respaldo para la moneda. Declaró públicamente su rechazo al comunismo llamándoles el imperio del mal. Durante su segundo mandato se verá involucrado en el caso llamado Iracontra o Irangate donde miembros del gobierno de Reagan vendieron armas a Irán y entregara el mandato presidencial en 1989 DC a George W. Bush padre su actual vicepresidente, como si fuera una carrera de posta. El 13 de mayo de 1981 DC el Papa Juan Pablo II sufre un atentado mientras recorría las calles de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, a raíz de este suceso se crea el llamado Papa Móvil. Mehmet Ali Aka le disparó a sangre fría a Juan Pablo II hiriéndole en el abdomen, brazo y mano causándoles una serie de problemas de salud en adelante ya que pudo sobrevivir al atentado. El 13 de mayo de 1982 DC nuevamente se intentó un atentado, pero esta vez de forma interna, un sacerdote español ultraconservador, Juan Fernández Croún, intentó apuñalarle con una bayoneta, pero fue detenido a tiempo. Durante su juicio declaró que consideraba que el Papa Juan Pablo II era en realidad un infiltrado comunista tratando de corromper el Vaticano y que se encontraba ligado estrechamente al URSS, quizás por rumores que se había proliferado a raíz de la controversia y rumores que dominaron durante su elección, y a la sospecha de que en realidad pusieron a un anticomunista público siendo en realidad un procomunista expresándolo de forma más católica. Pero el primer atentado es el más llamativo, y que entraría a confirmar con su proceso, más que con el resultado, el nivel de influencia que ya se poseía en estos años por parte de alguna de las organizaciones en disputa por la imposición de una forma de nuevo orden mundial. Mehmet en primera instancia declaró trabajar solo, pero más tarde cambiaría su versión declarando que había trabajado para una conspiración coordinada por el servicio secreto búlgaro y la KGB. Por supuesto, ambos países negaron su participación lo que provocó un desencanto en Mehmet llevándolo a comenzar a detallar el proceso y las personas involucradas según su versión.
Mehmet era miembro de una organización de extrema derecha. Llama la atención que un partido anticomunista haya intentado un atentado contra un papa con los mismos ideales o inclinaciones. Quizás Juan Pablo se les había escapado de las manos ahora que tenía el pontificado. Turca fundada en 1968 DC quien estuvieron involucrados en el golpe de Estado de Turquía en 1980 DC. El 6 de noviembre de 1981 DC se capturaron y procesaron a 7 personas, entre ellas 3 búlgaros, de los cuales 2 eran empleados de la embajada búlgara, y 4 turcos. Durante uno de sus traslados, tras la polémica causada, fue esperado por reporteros donde se pudo grabar cómo gritaba que todo era una conspiración búlgara y la KGB, creando una atmósfera de secretismos debido al no pronunciamiento público de la investigación. En diciembre de 1983 DC el Papa Juan Pablo II visita a Mehmet para conversar y le otorgó el perdón por el intento de asesinato hacia él. El Papa se caracterizó por realizar muchas buenas obras en favor de la unificación y la paz, entre ellas el apoyo de la caída del bloque comunista, lo cual creó lazos con la República de Rusia tras la caída del muro de Berlín. Colaboró en la democratización, el voto del pueblo por un candidato preseleccionado por los partidos políticos para su representación como partido. En 1978 DC colaboró los acuerdos entre Argentina y Chile sobre los límites territoriales en el canal de Beagle al sur del continente americano. En 1983 DC visitó una iglesia luterana. En 1986 DC a una sinagoga y reconoció los derechos nacionales del pueblo palestino, y en 1988 DC fue a una mezquita en Grecia a orar y reunirse con representantes de cada una. Y se destaca el encuentro con Mikhail Gorbachov, quien fue el último presidente de la URSS y director de la KGB. En marzo de 2003 DC se opuso a los Estados Unidos por su invasión a Irak. En 1984 DC el juez Hilario Maartela dictó que la KGB y el servicio secreto búlgaro se encontraban implicados en el atentado con el Papa, pero según declaraciones realizadas en 1991 DC por Maartela, la investigación y el proceso se vio obstaculizado por las autoridades italianas, el presidente italiano, de ese momento, Giulio Andreotti, y por el servicio de información francesa, de quien dice haber recibido evidencia que implicaba al servicio franceses con un aviso anticipado al Vaticano sobre el atentado, motivo por el cual habrían alcanzado a reaccionar para salvarle la vida, pero que al momento de querer interrogar al servicio franceses este declaró secreto de Estado. De los 7 acusados, uno declaró haber ayudado al traslado de Mehmet, otro haberle entregado dinero para gastos varios y otro incluso haberle entregado el arma que usó para el atentado. A pesar de todo esto, a los 7 acusados se les declaró inocentes y fueron liberados con resolución definitiva debido a falta de evidencia. En 1988 DC el Papa Juan Pablo II escribe la carta titulada Mulieris Dignitatem, donde habla de los derechos igualitarios con el hombre por ser hechos a imagen y semejanza de Dios, pero que cada uno no debió olvidar su valor como hombre y como mujer. Y también al hablar de María, la madre de Jesús, la mencionó como ejemplo de mujer y se refirió a María Magdalena como la apóstol de los apóstoles, dando referencias de su importancia y relevancia en comparación a los demás. En 1989 DC cae el muro de Berlín, que fue el hito físico que demostraba la división entre los dos bandos principales, lo cual significa un duro golpe para la URSS, desmantelando el Partido Comunista e instaurando la República de Rusia y aceptando de gran manera algunas normas capitalistas, pasando a ser un sistema más socialista, reduciendo prácticamente al comunismo a la nueva República China. Pero ha pasado tan poco tiempo que la sociedad en general ni siquiera ha visto estos cambios y, como nos demuestra la historia, continuamos hablando con palabras de creencias del pasado, dificultando aprender de él y trayéndolo al presente constantemente hasta que busquemos la comprensión de la contraparte. En 1990 DC Víctor Ivanovich Seimov, exfuncionario del rango mayor de la KGB, se hila la luz en los Estados Unidos declarando haber sido un desertor de la URSS y la KGB en mayo de 1980 DC, contando su experiencia para poder huir de la URSS, dándose por muerto junto a su familia. En esta serie de declaración que realizara contó que dentro de sus responsabilidades desempeñó el cargo de vigilancia de comunicaciones, monitoreando todo el tráfico y respaldos de mensajes y espionaje de la KGB, destacando uno que recibió en 1980 DC, un año antes del atentado y meses antes de huir, donde se le solicitaba toda la información posible para poder acceder al Papa Juan Pablo II en persona, el cual fue firmado por Mikhail Gorbachov, quien en 1990 DC recibe el Premio Nobel de la Paz. Mehmet fue liberado el 18 de enero del 2010 DC, enviado una carta mediante su abogado al Vaticano solicitando conocer a los predecesores de Juan Pablo II, al Papa Benedicto XVI y Francisco, y declarando en su carta: Yo soy el eterno Mesías, declaro el mensaje divino de Dios en el nombre de Alá,
Dios es uno, eterno y único. Dios es total. La Trinidad no existe. El Espíritu Santo no es sino un ángel creado por Dios. Declaro que el fin del mundo está por llegar. Todo el mundo desaparecerá al final de este siglo. Todos los seres humanos morirán antes de que termine el siglo. La Biblia está llena de errores, yo escribiré una Biblia perfecta. Por supuesto, su solicitud aún ha sido negada. Bush padre, quien asume la presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero de 1989 DC, será quien oficialmente dio anuncio el inicio del nuevo orden mundial por televisión abierta, pero dado que casi nadie comprendía lo que decía y se encontraban limitados por los conocimientos de aquel entonces, les invito a buscarlo por internet, pero les dejo una cita: tenemos ante nosotros la mayor oportunidad de forjar para nosotros y para las futuras generaciones un nuevo orden mundial. Un mundo que sea gobernado por la ley, no por la ley de jungla que gobierna las conductas de las naciones. Cuando lo consigamos, y lo vamos a conseguir, tenemos la oportunidad real para este nuevo orden mundial, un orden en el cual una confiable ONU pueda desenvolver su rol para mantener la paz y cumplir la promesa y la visión de los fundadores de la ONU. Y el 11 de septiembre de 1991 DC, lo que está en juego es más que un pequeño país, es una gran idea, un nuevo orden mundial, donde las diversas naciones estén reunidas en una causa en común para alcanzar las aspiraciones universales de la humanidad. Paz y seguridad, libertad y orden de la ley, y fuera de estos conflictos temporales nuestro quinto objetivo, es que un nuevo orden mundial pueda surgir, entre otras partes de los discursos que hoy comienzan a darse oficialmente en diferentes países. En la década de los 90 se habló de paz y unificación, desde el año 2000 DC se habla políticamente abierto sobre los términos de nuevo orden mundial económico, político y religioso, y el proceso de educación hacia este camino nos fue enseñado e incorporado en nuestras creencias como ideas políticas, sociales, comerciales, artísticas, etc. Hoy más que nunca el mundo desea paz y unión, pero como hemos visto, se necesita crear a la oposición y ese enemigo que entregue al argumento para concretarla. Se teoriza que podría ser una tercera guerra mundial, una pandemia, el descubrimiento de otras vidas, entre otras. Pero algo es seguro: de dónde venimos y a dónde vamos es por nuestros ancestros y para nuestros hijos en este plano, pero espiritualmente no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos, pero creemos y tenemos fe que la explicación que algunos comunicaron, demostró con sensaciones y experiencias en sus seguidores y se predicó tan lejos como pudiese llegar. Sin importar sus palabras, debido a su fuerte parentesco a los ideales expuestos por los Illuminati, dio origen a varias teorías sobre el creador de estas ideas y por supuesto no faltó la especulación a su relación con satanismo y luciferismo, pero creo a estas alturas las palabras están de más para discernir qué está ocurriendo, y sea cual sea tu conclusión, recuerda que es un equilibrio entre tu percepción interior manifestada en el exterior mostrándote que debes sanar o perdonar y que lo que reflexiones o medites al respecto es lo perfecto para tu proceso presente, y siempre podrás volver a tener experiencias para volver a reflexionar y manifestar para el servicio de otros con un propósito tan grande como tú desees llegar.